No sé cuántos trabajan o también estudian, ¿no? O hacen actividades parecidas a las que hacen en la iglesia, fuera de la iglesia. Yo, por ejemplo, doy clases en el liceo, de formación docente, también ahí en la escuela, pero qué diferente es cuando uno está en el trabajo secular que cuando uno está, ¿sí?, hablándole de Dios o haciendo cosas para Dios en lo que es el marco de la iglesia, ¿no? Ahora vengo ahí del acto, recordar a Artigas y lo que son los mensajes que se dan, o mejor dicho, los discursos, ¿no? Y uno dice, qué falto de contenido que realmente cambie vidas. Podemos recordar cosas importantes de alguien que fue importante para nuestro país, ¿sí? Después decidimos y hablamos si sus ideas fueron tomadas o no, eso es otro detalle. Pero yo pienso, qué distinto es, ¿no?, cuando uno está en la iglesia y el contenido que tiene para trabajar con los demás es la palabra de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes eso, ¿no? Entonces, qué bueno, qué privilegio que Dios nos da el poder estar en sus caminos y hablando de sus cosas. ¿Cuántos son maestros de escuela dominical? O escuelita bíblica, yo que sé, como quieran llamarle. Bien, no todos. Otros tienen otras responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, sin ser maestro de escuela dominical, ¿cuántos trabajan con adolescentes? Perfecto. Bien, ¿qué otras responsabilidades hay acá representadas, por decirlo de una manera, de la iglesia? Porque no todos serán maestros de adolescentes o de escuelita dominical. ¿Están en alguna otra responsabilidad en la iglesia? La limpieza. Bien. ¿Qué más? Bien. La parte de la alabanza. No escuché la primera parte que dijiste, pero... Ah, el sonido, importante. Sí, el sonido, por eso no escuchaba nada. Sí, bien. Otro por acá está en la parte de finanzas. Ahí está, pero hay acá gente que está en eso, lo cual es muy importante, les aseguro. ¿Sí? Porque los ancianos son los administradores, pero todos los demás hermanos que colaboran, hasta aún llevando los libros y todas esas cosas que hay que hacer en la iglesia, también es importante. ¿Alguien trabaja en alguna otra cosa? ¿Tiene otra responsabilidad en la iglesia que no sea la común y que a veces pensamos niños, adolescentes? ¿Alguna otra cosa? Mantenimiento. ¿Alguien con jóvenes también? ¿Pero quién trabaja con jóvenes? Bien, los viejos. Digo, perdón. Este, pero alguno capaz que nadie va a la cárcel acá, está en un equipo de ir a la cárcel. Bien, con el grupo de hombres. La parte de está en recreación. Ah, la habían tirado para el costado. Ah, bien. Y vieron, lo que nos une a nosotros en este encuentro es que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos ha puesto distintas responsabilidades en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo interesante. Y qué lindo ver que a algunos de ustedes, si Dios les ha dado esas responsabilidades tempranamente en su vida. Y qué maravilla va a ser si el Señor no viene antes, que dentro de unos cuantos años ustedes van a estar, como siempre decimos de acá adelante, los que ya estamos más viejos, siendo los mayores de la iglesia y viendo a otros que empiecen a tomar esas responsabilidades. Eso es realmente algo tan bueno y para poder agradecer a Dios. Ahora, se han dicho muchísimas cosas y yo los quería invitar a hacer dos cosas en esta charla hoy. Primero, recordar algunas cosas que siempre tenemos que tener presentes. Cuando ustedes me han escuchado, hay un versículo que a mí me fascina porque es Dios como diciendo, mira loco, que sos muy olvidadizo. Y ser olvidadizo y que se te olviden las cosas importantes hace que cuando quieras acordar, lo que estabas haciendo se haya transformado en cualquier cosa. ¿Qué es Hebreos capítulo 2, versículo 1? Que dice que es necesario que con más diligencia, ¿qué cosa? Atendamos
¿A qué cosa? ¿A lo nuevo? Gracias. Acá Pablito está. Bien. A lo que ya nos enseñaron, a las cosas que ya hemos aprendido supuestamente. Pero ¿saben? Y a veces uno viene a estas charlas, ¿sí? o a los retiros esperando, a ver, alguna cuestión nueva, algo que nunca haya pensado. Pero tal vez lo que Dios te trajo acá a recordar o te quiere hablar es que tengas en cuenta muchas cosas que tal vez sabías, con las cuales empezaste a laburar para el Señor y que te has olvidado. Y que han hecho que tal vez aquello que empezaste con mucha responsabilidad, con muchas ganas, realmente con todas las pilas y las intenciones que Dios quería que lo hicieras, se te fueron por ahí. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25, nos muestra qué es lo más importante para el Señor hoy aquí en la tierra. ¿Qué es lo más importante para el Señor hoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo hoy aquí en la tierra? Todos y absolutamente todos los que estamos acá sabemos la respuesta. ¿Cuál es? A ver, si no se aburre. Empiecen a hablar porque si no, nos recontra aburrimos. Se aburre usted, me aburro yo, se aburre el que está por YouTube también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Sí, porque si no, parece que estoy hablando con el palo. Palo, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Bien, acá estos los años son viejazos, pero y aparte como ellos dan mensajes, también tiran. Edificando la iglesia, ¿saben? Lo sabemos, recontra sabemos. Pa, loco, qué pesado, hermano. Pero ¿saben qué? Yo no soy el pesado. Dios en reiteradas veces dice, a ver, es necesario que recuerdes y no se te olvide que lo más importante que Dios ama acá en la tierra es su iglesia. Por lo tanto, tú y yo tenemos que orar, muchachos, y gente también de mi edad y todos, para que Dios nos dé un corazón que ame la iglesia. Y a ti y a mí Dios nos puso como miembros de la iglesia y nos dio cierta responsabilidad en aquello que Él ama y entregó su vida por ella, que es la iglesia. Y eso nos tiene que decir, entonces el importante no soy yo. Entonces lo importante no es lo que yo hago. Lo importante no es que me reconozcan algo a mí. Lo importante es que la iglesia sea edificada. Y bueno, y eso, ¿saben qué? Nos tiene que llevar a que cuando la iglesia anda bien, yo esté gozoso. Y eso me tiene que llevar a que cuando en la iglesia hay problemas, yo esté triste. Y esté atribulado y en el sentido de estar así, que ahí, que no pueda ni dormirme o que no, hasta perder el hambre. Eso que a veces uno escucha que algunos pierden el hambre por la cosa de la iglesia. Yo pierdo todo menos el hambre. La evidencia está. Pero ¿saben qué? Cuando entiendo, cuando estoy enfocado en lo que es la iglesia para Dios y cómo a Dios le importa cada una de las cosas que suceden en mi congregación, por más que sea una congregación chiquita en no sé dónde, o por más que sea una congregación grande, al Señor cada cosa que sucede en la iglesia le importa y lo afecta. Y se interesa en eso. Entonces, eso te cambia la perspectiva, Ulises. Grandes, eso nos cambia la perspectiva. ¿Saben? Satanás es el enemigo de Dios. ¿Saben? Satanás no se olvida de esto. Satanás no pierde el tiempo. Y cada vez que puede, y siempre está atacando a la iglesia. Pero atacar a la iglesia quiere decir atacar a las personas de la iglesia. Porque ataca a la iglesia muy abstracto. Ataca a esos con nombre y apellido de tu congregación. Te ataca a mí, te ataca a mí, te ataca a ti, me ataca a mí. Pero ¿cuándo te ataca a ti, me ataca a mí? Cuando le estamos siendo fieles a Dios. Cuando estamos siendo útiles para Él. Si estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Y haciendo nada, y alabándonos nosotros mismos, ahí nos deja quietitos. Pero Él va a atacar
a aquello que le va a hacer daño a la iglesia, si no piensen. Piensen en los problemas que ha habido en la iglesia de ustedes. En aquellas cosas que han traído conflictos en serio. Que ustedes, o sea, si han preocupado en ver y tener una visión más allá de mi clase de escuelita dominical, pues yo tengo que pedir al Señor que me dé una visión, aunque sea adolescente, ¿ve? Aunque sea joven, de tener la visión de ver la responsabilidad concreta que Dios me dio en la iglesia, ser el responsable de la alabanza, ser el responsable de la multimedia, ser el responsable de la limpieza. Sí, eso, pero levanta la cabeza, observa y mira en modo iglesia. Hay que ponerse en modo iglesia a veces y ver qué es lo que Satanás está haciendo. Y van a ver que el diablo ataca con dardos de fuego a aquellas personas que están siendo útiles a él y que cuando las ataque va a afectar, por ejemplo, el testimonio de la iglesia. Y va a hacer que los de afuera hablen mal de los de la iglesia y todavía te lo van a hacer saber. Porque Satanás no tiene escrúpulos. Y hay veces que te puede atacar a ti y me puede atacar a mí. Por eso cuando, ¿no le ha pasado a veces que uno mete la pata? ¿No? Uno de repente, yo qué sé, hizo algo que no tenía que hacer. Y si en tu corazón no te pasa que, Señor, ay, ¿cómo pude hacer esta estupidez? Y si a ti no te da cosita por lo que pase con la iglesia, no por lo que pase contigo, porque no van a hablar de ti, de repente van a hablar del líder de adolescentes. Y después en las familias, a los gurises, le van a decir, ¡ja, ja! Mirá, el de tu iglesia, ¿eh? Así que dice que lo descubrieron, yo qué sé, un ejemplo banal, copiando en una prueba, o lo descubrieron en tal lugar. ¿Y a quién dejas pegado? ¿Tú quedas pegado? No. O bueno, en parte sí. ¿Saben quién es dañado o dañada? La iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, muchachos, yo no sé por qué, pero si Dios nos, por su gracia, por su misericordia, porque Él usa lo vil de este mundo para glorificar a Él, nos eligió para servirlo, ¿saben? Nos van a atacar. Y cuando nos atacan a nosotros y cuando nosotros caemos, ¿saben quién se ve afectada también? La iglesia. Y eso te tiene que doler. Y eso te tiene que dar una responsabilidad. Ahora no es que haces cualquier cosa o lo que estaba haciendo no lo hace mal, lo hace de cualquier manera y no pasa nada. Total, el que me embromo soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto bla, bla, bla? No, no te embromas tú. Porque si el que te embromara fuera solamente tú, el que perdiera fuera solamente tú, y ya está, dejas de estar en esa responsabilidad. Next, el que sigue, no pasaría nada. Pero esto no es un club. Esto no es una empresa. Esta es la iglesia. Y cuando Satanás logra pegarte, o uno mismo se hace una trancadilla, ¿saben qué? La iglesia es afectada. Entonces, muchachos, lo que nos va a mantener enfocados es pedirle al Señor que nos ayude a amar a la iglesia como Él la ama. Yo digo muchachos porque me parece que estoy en el liceo, pero hermanos, sí, tenemos que orar para que eso realmente trabaje en nuestro corazón. Para que yo me alegre cuando los de la iglesia se alegran. Para que me duela cuando la iglesia se duele. Para que realmente cuando no estoy en la iglesia porque estoy en otro lado, estoy allá pero con mi corazoncito acá, con los hermanos de la iglesia. No sé si logro transmitir la idea, pero bueno, eso es lo primero. Eso va a marcar la diferencia en lo que es el servicio a Dios. Otra cosa, vieron que uno muchas veces heredó de nuestra vieja naturaleza lo que es el que se la cree a veces, ¿no? Cuando le sale algo bien
o el Señor lo está usando, uno se la cree a veces. Y saben, otra cosa que tengo que tener en cuenta, ojo con eso, porque ese fue el pecado de Satanás, el orgullo. Entonces, el Señor dice, a ver, tú lo que haces en la iglesia, te lo di yo. Es una capacidad espiritual que yo te la di, como dice 1 Corintios. Por lo tanto, eso lo haces bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sos bueno enseñando en la iglesia? No sos bueno porque sos profesor. Mentira. No porque estudiaste magisterio. Mentira. Porque hiciste un curso de Appen. Mentira. Todo eso son recursos. Pero si tú sos bueno enseñando en la iglesia, es porque Dios te dio ese don para enseñar para Él. Entonces, administralo como Pablo le dice a Timoteo, capacítate, haz todo lo que puedas, pero siempre recuerda que todo aquello que Dios te usa en la iglesia y que te sale bien, Él fue el que te lo dio. Es un regalo de Él. Por lo tanto, muchachos, la gloria para quién tiene que ser. Cuando estemos delante del Señor, recibiremos coronas. ¿Pero para qué? ¿Va a haber un desfile de corona en el cielo? Así, para entregarlas a los pies de quién? Del Señor. Y eso empieza acá. ¿Sí? Entonces, tengo que tener cuidado en no creérmela. Otra cosa que pensaba es, y una cosa que me ayudó mucho, Gurice, es lo que, ¿se acuerdan lo que dice 1 Samuel capítulo 15? ¿Se acuerdan de ese episodio? 1 Samuel capítulo 15. Le ayudo, muchas. Ahí está. Un tal, sí, un rey, Saúl, primer rey de Israel. Dios le había dado una orden, destruye todo. Mata al rey, a todo. No dije nada, nada con vida. Ganado, todo, 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 todo. Pero ¿saben lo que pasó? Saúl hizo el trabajo a medias. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy son unas palabras que 2 por 3 se me vienen a mi cabecita y me hacen templar las patas. Que es lo que Samuel le dijo a Saúl, que había decidido Dios por él no hacerle caso a Dios y no hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, por no seguir el manual. ¿Saben lo que Samuel le dijo a Saúl que había decidido Dios? Desecharlo. Esa palabra está fuerte, ¿eh? Desecharlo. Dios tenía pensado esto para ti, para tus hijos. Sin embargo, por actuar locamente, neciamente, estúpidamente, Dios te ha desechado. Porque te quiero decir algo, y me quiero decir algo. Dios te dio la responsabilidad que tienes. No sé cuál es. Quiere que la asumas con total seriedad y responsabilidad. Pero no para dejar contentos a los líderes de la iglesia, ni para que vean y hablen bien de ti, sino a Él. Pero si uno se descuida, si uno no hace las cosas como Dios quiere, si se desenfoca, puedes terminar en un lindo proyecto de cristiano. Yo no quiero terminar en un lindo proyecto de cristiano. Lo que pudo ser y no fue. ¿Quieres terminar en eso? Yo no. ¿Tú? El que calla otorga. ¿Tú? Ah, ¿sí? ¿Saben? Es tremendo. Y esta cosa tiene porque por más que Dios es misericordioso, es Dios clemente, nos da otra oportunidad, pero a veces nos mandamos macanas, muchachos, que nos desacreditan para seguir en lo que estamos haciendo para el Señor. Acá el común denominador son jóvenes. ¿Quieres seguir en los caminos del Señor? Pero siendo útil a Él, dando fruto para Él, está atento. ¿Sí? Vigila, monitorea lo que estás haciendo,
tu vida. Todo eso que se ha nombrado en estos mensajes. Que el Señor nos ayude. Tenemos que estar cerquita del Señor. Otra, siempre ejerzo mi autoridad y la responsabilidad de lo que tengo junto a otros. Ya lo mencionaron esto, no lo voy a decir. Ken hablaba de esto, sujeto a los demás. Y sujeto a los demás no es solo sujeto a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? No voy a hablar de esto porque ya lo hablaron. Otra cosa que pensaba que tenemos que tener en cuenta, que le hemos escuchado 200 veces, no es una changa o un trabajo social para sentirme útil o realizarme en aquello que no puedo realizarme afuera. En ningún lado me daban posibilidad de hacer algo. Pero en la iglesia, como son unos poquitos, unos pelagatos, esto acá. Yo fui, sabía 3 notas. En el mundo me sacan a patada. En la iglesia, pero era Pelé. ¿No? Y así puede ser en cualquier otra cosa. Tenía un poco, hay algunas habilidades para dirigir. Y soy líder. ¡Oh! Voy a un campamento y ando ahí con una cantidad de gurises atrás mío. Y hay veces, ¿saben qué? La cabecita nuestra es muy frágil. Las ideas nuestras se desalinean muy fácilmente. Se desenfocan en cualquier momento. Entonces, ¿verdad que a veces no encaramos con la misma responsabilidad? Por lo menos me pasa a mí. No voy a decir que te pase a ti. Con la misma responsabilidad las cosas de la iglesia que las cosas del mundo. A veces preparo una clase para el liceo, para facultad, para un parcial o lo que venga, con mucha más responsabilidad de lo que preparo una clase para los niños. No te voy a decir si te pasó. Ah, ¿qué tengo que enseñar? Sí, lo leo acá, esta la he dado como 10 veces. Y cuanto más viejo en la iglesia, más uno se conoce las historias. Tengo los chiquitos. Le digo 3 pavadas y ya está. Pobre los chiquitos. Dios te va a ser responsable de esos chiquitos. La clase más difícil de la escuela dominical es de los chiquitos. Es todo un ministerio. En 4 minutos, 5, tienes que darle el contenido importante de la clase. Yo tengo años como arroz de maestro y eso está complejo. Por supuesto, gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Si no estaríamos en el horno. Entonces, no es una changa. No es una changa. Hay que renovar el compromiso todos los días. Otra, y la última en esto antes de ir a lo que quiero ir. Por naturaleza, nos gusta... antes que esto quería decir otra cosa. No, lo voy a saltear. Por naturaleza, nos gusta figurar y el reconocimiento. ¿A quién no le gusta figurar acá y que lo reconozcan? Eso es algo que traemos todos. Algunos lo disimulamos menos. Pero a todos les gusta que le acaricien el lomo, ¿sí o no? ¿Está bien reconocimiento? Está. Pero ¿saben qué? Esa no puede ser nuestra motivación. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Qué querían hacer? ¿Cuál era su motivación? Aparentar. ¿Sí? Era como Pedro les dijo, a ver, ¿alguien los obligaba a vender el terreno y poner toda esa cantidad para la iglesia? Nadie los obligaba a hacerle eso. Lo hicieron porque querían el aplauso. Querían figurar. Querían salir del anonimato. ¿Y sabes qué? Si tu motivación para servir al Señor es salir del anonimato, no sé si me explico con lo que estoy diciendo, ¿sí? El Señor examina los corazones. Y Ananías y Zafira estaban en el tiempo de la iglesia. Capaz que el Señor no nos fulmina ahora, pero todo lo que hagamos va a ser heno y hojarasca. Se va a quemar como nada. Entonces, chicos, esta es la primera parte del mensaje, terminó. Era recordar algunos puntos que tú y yo, lo más probable,
tal vez hasta los más viejitos, lo tengamos claros. Que tal vez algunos de acá no han empezado todavía a trabajar mucho en la iglesia. Los tienes que tener claros. Porque a lo largo del tiempo, el año es largo, ¿sí? Hay muchas actividades y muchas cosas van haciendo que nos olvidemos de lo importante. ¿Y saben qué nos pasa? De a poquito nos deslizamos. Y nos encontramos sirviendo al Señor por inercia. Porque es más fácil servir al Señor por inercia. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Sí? Porque en nuestros trabajos, en nuestros estudios, nos exigen cosas. Y parece que en la iglesia puedo hacerlo de cualquier manera. ¿Saben? Esto lo hablo primera persona, yo, Jorge Ragazzo. Muchas veces me descubro que hago las cosas porque estoy acostumbrado. Porque ya adquirí el mecanismo de cómo hacerlas. Nadie lo sabe, ¿eh? Ni mi esposa. Pero Dios sí lo sabe. Qué importante es eso, porque eso va a marcar si el Señor va a bendecir el trabajo o no va a bendecir el trabajo. ¿Saben? Después de que Saúl fue desechado, Saúl no quería aceptar la verdad, o sea, la verdad, no, la realidad. Entonces siguió haciendo cosas para tratar de ganarse el favor de Dios de nuevo. Pero Dios ya no estaba ahí. Y hay veces que tal vez uno dice, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que hago y no hay nada, no pasa nada. Hay veces que el Señor dice, todavía no es el tiempo, tranquilo, a su tiempo esa palabra va a dar fruto para aquello para lo cual fue enviada. Tú no te preocupes, tú te toca sembrar, otro va a regar, así que tranqui, tú haz tu trabajo. Pero hay veces que la bendición no llega porque estoy haciendo las cosas, no como Dios quiere que las haga. Y Dios te dejó ahí haciendo eso, pero Dios está en otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios nos libre de eso. Y la segunda parte, pues empezaron a ir, es, ¿sí? Que la segunda parte es el relacionamiento. Ahí se empezaron a ir en serio nomás. Perdón. Ya me callo. Es el relacionamiento entre nosotros con los líderes. Y ahí pensaba en el ejemplo de Pablo y Timoteo. ¿Sí? Que es el ejemplo de una persona adulta trabajando, ¿sí? Sirviendo al Señor con un jovencito. Y muchos de nosotros, ¿sí? Yo ya pasé a ser el adulto, pero antes cuando era el joven, ¿sí? Trabajé mucho tiempo y servía al Señor mucho tiempo ¿con qué? Con otros más grandes. Muchos de ustedes, los que tienen desde, no sé, desde adolescentes hasta jóvenes, en la iglesia donde están, tal vez son los más jovencitos y trabajan con gente más grande que ustedes. Eso es un punto de lo que quiero ver. Y el otro punto es el trabajo con los otros que tienen mi edad. ¿Se acuerdan más o menos la historia? ¿Sí? Si no, lean especialmente primera y segunda Timoteo, ¿sí? Bueno, y todo lo que es hecho también, que habla acerca de la relación que había entre Pablo y Timoteo. Vamos a leer solo algunos versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 19. ¿A qué hora empecé yo? ¿30 minutos ya? O sea que el resto lo tengo en 15, está bien. Estos son algunos, así, algo que nos ayuda a ver, ¿sí? Cómo se relacionaban Pablo y Timoteo. Saben que llegué a la época de mi vida donde para leer de cerca tengo que sacarme los lentes. Esto es un aguijón en la carne. El Señor me humilla, pero no importa, seguiremos. A ver si era 19 que alguno. Bien. ¿No?
A ver, Filipenses. Ah, sí, estoy en el 1, con razón no era. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, habla Pablo, ¿no? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. ¿Quién es Él? Andan volando. Sí, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. ¿Vieron? Ese versículo nos habla de que ¿qué? Que entre Pablo y Timoteo siempre hubo, sí, o siempre hubo, no. Por mucho tiempo el Señor permitió que trabajaran juntos. Entonces yo me puse a buscar algunos versículos que hablan de eso, de cómo se relacionaban entre ellos. Y eso es lo que les voy a invitar en estos 15 minutos que faltan a hacer juntos para pensar. Ellos, así como los otros modelos que hemos visto en los mensajes anteriores, son los modelos que Dios nos dejó también a nosotros para saber cómo relacionarnos entre aquellas personas que Dios puso en mi iglesia y en las otras iglesias para servir juntos al Señor. ¿Sí? Bien, lo primero, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2. Este es el ejercicio que no me gusta hacer. ¿Sí? Versículo 3. No, podríamos leer desde el 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, y ahí después sigue con una cantidad de cosas que, consejos que Pablo le da a Timoteo. No sé ni con cuál voy a leer, pero no importa. Entonces, primera cosa, muchachos, con aquellos que servimos al Señor, necesitamos tiempo para pasar juntos. No solo el día que estamos en la iglesia sirviendo al Señor. Esto, el palo va primero para mí. Porque si usted dice, ¿y en casa cómo andamos? Desastrosamente. Pero yo como le estoy hablando, lo que entiendo que dice la Biblia, hay cosas que tengo que seguir trabajándolas. Y que con los que trabajamos juntos en la iglesia, por ejemplo, que hay algunos acá, con los adolescentes, ellos le podrán decir, sí, Jorge nos ha dicho 2 millones de veces que tenemos que juntarnos. Ya hemos planificado todo tipo de comida, asado, merienda, de todo un poco. Pero por distintas razones no lo hemos hecho. Pero es algo que tenemos que hacer, que buscar el tiempo. Porque ¿qué te hace pasar con aquellos, los de la alabanza, los maestros de escuela dominical de la clase? ¿Sí? Si puedo estar con más de uno. ¿Sí? Aquellos que, no sé, en el ministerio, en lo que Dios te haya puesto de responsable o corresponsable con otros. ¿Sí? Es importante pasar tiempos con esas personas que Dios me puso a servirlo a Él. ¿Tiempo para qué? Sí, tiempo para poder divertirnos, de esparcimiento, tiempo para planificar, tiempo para evaluar, pero hay un tiempo que es el que menos caso le hacemos. El que dijo ahí Silvia bajito. Aunque no veo. ¿Sí? ¿Tiempo de qué? Dilo fuerte, Silvia. Tiempo de orar. Si yo les pido que me cuenten, ¿cuánto tiempo de las reuniones que hacen con los que trabajan con ustedes, de planificación o de estar juntos con
por algún motivo, dedican a orar por los gurises que Dios les puso. ¿Cuánto tiempo le dedican antes de planificar y pensar en hacer cosas? A orar, pero no una oración protocolar, que es la que hacemos siempre antes de empezar, sino orar y tal vez juntarnos solo a qué. Tenemos poco tiempo. Bueno, 15 minutos, 20 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos sale naturalmente a hacer? Tienen gurillero, se aburre. No, orar no. Orar no. Vaya, tengo que plantearla al revés la pregunta. ¿Qué es lo que no nos sale? Orar, porque es un ejercicio espiritual. Y saben, si Dios no bendice su obra, en vano trabajan lo que la edifican, los edificadores. Si Dios no edifica la obra, en vano trabajan los edificadores. Pregunto, ¿quién no sabía esto? Lo sabemos. Tal vez en tu iglesia no es la misma situación que pasa a veces conmigo. Pero ¿saben qué? Oramos poco. Y lo hemos escuchado cientos de veces. ¿Saben qué? Sabemos que Dios, hemos escuchado este discurso, el Señor no sé por qué espera que oremos para actuar. Levante la mano el que escuchó eso. Nadie escuchó eso. Vayan a atender en los mensajes, muchachos. Vayan a atender. Ya me dejo esto acá, porque estoy perdiendo tiempo. A ver, ¿escucharon alguna vez eso? La idea, por lo menos, no la misma palabra. El concepto. Sí, lo escucharon, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? No lo creemos. Lo que pasa es fácil. No lo creemos. Lo sabemos, pero a veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra forma de hacer las cosas. Yo, ¿saben qué? Ser maestro Ciruela, ser maestro egresado o profesor es a veces un obstáculo en la iglesia, porque me baso en mis estrategias, en lo que aprendí en formación docente, o en el IPA, o donde el SERP, o donde venga, o si hice el curso de APEN o de cualquier otro que haga, a veces se transforma en un obstáculo. ¿Saben por qué? Porque me baso en esas habilidades. Y saben, yo puedo dar una clase perfecta, con todos los puntos. Todos los niños pueden decir amén al final. Si el Espíritu Santo no trabajó, la quedé. Y Dios es el que hace que los muchachos entiendan. Dios es el que hace que esos que son imbancables e imposibles tengan esperanza. No tú ni yo. ¿Te toca trabajar con gente difícil? Te voy a explicar algo. Si la esperanza para ellos eres tú, están en el horno. Y disculpa que sea atrevido, porque si lo fuera yo, peor todavía. La esperanza es el obrar del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Que Dios te va a usar a ti? Sí. ¿Que Dios va a usar lo que tú les enseñes? Sí. Pero Él tiene que actuar. Y para eso hay que ¿qué? Que orar. Entonces, ya con esto yo puedo terminar el mensaje. Todo lo demás por añadidura. El desafío es, muchachos, oremos unos por otros, exhortémonos, hagámonos acuerdo y oremos más. Oremos más. Pablo, del común denominador que tienen todas sus cartas, ¿cuál es? Por todas las iglesias y por los hermanos. Orar. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro común denominador? Comer. No lo había pensado, pero bueno, pero somos uruguayitos. No toquemos temas difíciles. Pero a veces es, y el orar es al principio y al final. Y ahí cerramos. Religión, igualito a los fariseos. Tenemos que entenderlo. Y si no lo entiendo, hermanos, tengo que orar al Señor. Señor, ayúdame a darme cuenta que esto hoy en día pasa, que hay que ser, ¿sí?, pragmático y hay que ser, hay que resolver todo ya, y venir a las cosas con todo resuelto. Muchas veces es lo que hay que hacer, depende de la situación. Pero siempre lo que hay que hacer es orar.
y esperar los tiempos de Dios. Y en el mundo de todo preparado, todo ya pasó, orar y esperar en Dios es complejo. Tiene que ser un ejercicio espiritual. Entonces, si nosotros somos una generación, porque yo todavía ando en la generación de ustedes, medio en el borde, pero ando, ¿sí? Que nos acostumbramos a orar y poner los desafíos en oración, Dios va a actuar. Y después Dios va a decir, bueno, yo voy a actuar, sé responsable en todo lo que aprendiste. Sí, Señor. Pero si invierto los roles, no van a pasar cosas, muchachos. Todos conocemos la historia, no me acuerdo si era de Moody o de... bueno, me olvidé del otro gran predicador. No, de Spurgeon. ¿Ustedes qué saben si ustedes no saben la historia que les voy a decir? Nadie sabe, ustedes todos le tiran a pegar. Pero ¿y quién dijo que ustedes son ustedes? Ah, la maté. Que le dijo, pero hermano, recibió una visita, ¿no? En su iglesia y dice, la verdad es que lo felicito, porque qué poder. Predicaba y se convertía en una cantidad. Y la iglesia crecía. Se parecía a la iglesia de los Hechos, pero con menos ceros. ¿Sí? ¿Y saben qué? Le dice, ¿cuál es su secreto, hermano? Y uno podría decir, el secreto es la alabanza, no volando. El secreto es el bosquejo. Ah, no. El secreto es que soy cortito. El secreto es, esa fue con segunda. Sí, el secreto es, y dijo, venga, vamos al subsuelo. Y ahí había como 100 hermanos orando. Y saben, Spurgeon ya me dice, esa es una práctica que hacemos a veces en la carpa de cuando hacemos la evangelización, ¿verdad? ¿Sí? Ahí con Ariel como estandarte, ¿sí? Y algún otro. Pero después, ¿será que solo la carpa necesita oración? Y la reunión de adolescentes el sábado, domingo, miércoles, viernes o cuando la haga, jueves, ¿no necesita oración también? ¿Y tu clase de escuela de dominical el domingo, no necesitará oración? ¿O que vaya con las lagañas todavía a dar la clase y bueno, ya cumplí? Gracias. Sabemos cumplir. Mano en el corazón. Señor, por hoy, la próxima la prepara fulano, así que tengo un fin de semana libre. Bien nomás. Para pensar. ¿Sí? ¿Saben? Estar juntos orando nos hace sensibles al obrar de Dios. Cuando yo me junto con los que trabajo, y también tendría que hacer lo mismo con mis referentes líderes, los más viejos, y oro, el Señor trabaja en mi mente. Y el Señor hace unanimidad entre los que estamos reunidos orando. Porque el Espíritu Santo nos habla cuando oramos. Y aúna nuestros criterios cuando oramos. A veces, no, porque yo quiero hacer tal cosa, que el otro quiere hacer tal otra, y siempre prima, sí, lo que a mí me parece. Y si tú tienes un carácter fuerte, los otros van a ser súbditos tuyos, pero no súbditos del Espíritu Santo. Porque a veces pasa eso. ¿No? Que siempre se hace lo que el carácter fuerte dice, o el más viejo, o la tradición. ¿Y qué tal la guía del Espíritu? Y esto no es algo místico. Tenemos que estar delante del Señor, orando más tiempo. Y ahí vamos a saber qué hacemos. ¿Hacemos campamento o no hacemos campamento? ¿Qué hacemos con este que no hace cualquier cosa? Lo echamos. No, porque acá no está interesado, ya tuvo la oportunidad. ¡Fuera! A los leones. Afuera, que es el crujir, sí, lamentablemente es el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Y no se nos enciende la lamparita. Pero ¿saben quién te hace encender la lamparita? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ya saben la respuesta. Cuando oramos. Tiempo de oración. Miren, tenía una lista larga como esperanza de pobre, pero voy a dejar por acá. Solo mencionar algunas cosas que también, dos cosas más que creo que es importante. Segunda Timoteo 1:4 y también
Eh, bueno, esa, pero hay otros más versículos. Habla de otra cosa que tenemos que aprender a hacer entre nosotros. Es afectuosos y sensibles a las necesidades de mis compañeros de laburo en la iglesia. Tenemos que acostumbrarnos desde ahora. Miren, capaz que estoy equivocado y los más veteranos me pegan acá. Pero yo lo que he visto en los grandes, más grandes, es que hay veces que falta el acompañamiento y el preguntarse uno a otro cómo estás. Más. El, el poder, porque yo estoy en mi iglesia, tengo una cantidad de problemas y si yo soy el último, o sea, soy del anciano más viejo, lo que sea, o soy del cuerpo de los ancianos, y hay veces que hablo de los problemas de todos los demás, pero no hablo de mis problemas. Desde jovencito me tengo que acostumbrar a con aquellos que Dios puso a mi lado, ser parte, compañeros, también para compartir aquellas debilidades y aquellas cosas que necesito. Y necesito contarle al compañero, por supuesto, si el compañero tiene la madurez, pero decirle, che, ora por esto, mira, sé que la clase del domingo sobre este tema, pero no sé si darlo porque yo en este tema ando desastrosamente. Tengo que hablar de hacerle caso a los padres. Y nadie sabe acá, pero yo en casa soy un desastre. Y yo no sé si dar esta clase o no. Estoy dando un ejemplo bien simple. ¿Tú sabes cómo está el que trabaja contigo en la escuelita dominical espiritualmente? ¿Sabes cómo llegó el domingo a la clase? ¿O lo hace porque es responsable, tipo, pero está destrozado? Y ora y va en batalla con el Señor, porque Señor, yo no podría estar acá, pero si no la doy y le llego a pedir a fulano que dé la clase, me va a partir porque ya la dio el otro día y me va a decir que no tiene tiempo. Yo quiero ser práctico. Entonces, muchachos, dice acá Pablo varias veces, le dice y elogia de Timoteo que Timoteo fue sensible con él, fue afectuoso con él. Es más, dice, todos me dejaron solo, menos fulanito y fulanito. ¿Sabe qué es servicial? Hay que ser servicial con los que trabajan conmigo. Hay veces que uno quiere que lo sirvan a uno, como vimos el otro día. ¿Quién es el mayor? Ayer también lo vimos. ¿El que qué? Tenía la pata sucia, dijo alguien de acá adelante. Pero ¿quién quería agacharse a lavar los pies? Nadie. ¿Servimos a aquellos que están con nosotros? ¿Me ocupo de las necesidades del que está contigo trabajando en la escuelita dominical? ¿Tú sabes cómo está la situación en su familia? ¿Tú sabes cómo va llevando, no sé, tal u otra situación? ¿Sabes las luchas que tiene? ¿Te ocupa y te preocupa por tus compañeros de laburo? Hablando en términos espirituales, o sea, en la iglesia. ¿Haces cosas prácticas por ellos? Timoteo le llevó el abrigo y los libros a Pablo. ¿Y qué hago yo por los que están al lado mío? Porque somos como dones, ¿eh? Nos gusta que se ocupen de nosotros. ¿Le preguntas cómo anda espiritualmente? Y debe andar bien, yo qué sé. Él viene. Si llega a andar mal, me pedirá que ore. ¿Cuántos de ustedes piden que oren por ustedes? Así son, tienen esa confianza, decir, che, ora por mí porque tengo un pecado acá, me gusta una gurisa que no es cristiana. Entonces, ni loco. Ahora, tenemos que aprender a compartir los unos con los otros aquellas cargas y a servirnos. Capaz que el otro necesita tal cosa, ¿y quién lo va a ayudar? El que trabaja con él. No sé si me explicó, pero bueno, y si soy práctico. Y lo último, solución de conflictos. Hubo un taller, pero eso quiere decir que la mayoría, muchos se lo perdieron. ¿Saben? ¿Ustedes se pelean a veces con los que trabajan con ustedes? Que los felicito, no se pelea. O está al lado tuyo, es que voy a decir. Sí, bárbaro. Siempre coincidimos. Ah, nunca me caliento. Que se entere. Voy a mi casa y que está loco, muchacho.
¿Sí? E intercambian opinión. Exacto. O si no, no, yo me callo porque si llego a hablar, esa es terrible, ¿saben? Porque yo me callo y si llego a hablar, si tú no canalizas bien ese silencio, se va a transformar en una bomba de tiempo. Y un día vas a decir, ¿sabes qué? Me tienes re podrido. Te voy a decir lo que tengo ganas de decirte hace tiempo. Y ahí va a salir lo peor de ti. Porque aparte, como lo conoces muy bien al otro, vas a saber dónde pegarle. ¿Estoy diciendo algo que no es? ¿No? ¿Por qué se han separado tantos que trabajan en la obra? Por conflictos como los de Pablo con Marcos. No. No solo por ese tipo de conflictos. Por problemas de convivencia. ¿Y saben cuál es uno de los problemas? La falta de saber cómo resolver la situación cuando ofendo al otro. Así como no le hacemos caso a Dios en lo de la oración, tampoco le hago caso a Dios en cómo se resuelven los conflictos con aquel que trabaja conmigo o con cualquier otro creyente de la iglesia. ¿Cómo se resuelve? Dice Mateo. Fácil. Me peleo con Pablo, voy y le digo, che Alejandro, te lo digo por orar, loco, porque esto ya está. Sí, aparte cada vez que quiero hablar con él, siempre se justifica el tipo, siempre tiene alguna, viste que aparte sabe hablar más que yo. No, no, no es así. ¿Qué dice la Biblia? Todos lo sabemos, yo sé que todos lo sabemos. Mire, tengo un conflicto con un hermano, ¿qué hay que hacer? Hablar con el hermano. Dejarlo chiquito como así, como un piojo. Darle palo para que vea. ¿Eso es lo que dice? No. Primero oro, ¿verdad? Oro, me tranquilizo. La blanda respuesta quita la ira. Aún el sabio, el necio es sabio cuando calla, en ese momento, pero después hay que hablarlo. Busco el tiempo de Dios, el momento. Si fue algo privado, en privado. Si fue algo público, lo hablo primero en privado. Pero ¿saben qué? Si yo lo ofendí delante de los otros, tengo que arreglarlo en público. Eso es mi postura. Capaz estoy equivocado, que venga alguien y me lo demuestre. Sí, pero hay que tirarla así para estar convencida. Pero ¿saben qué? Hay veces que puede, si no, no soy yo. Eh, y claro, y menos acá con la cámara. No me saquen porque después se hace largo. Ya está largo, se hace más largo. ¿Saben qué? He visto situaciones donde reuniones de responsables y ha pasado que de repente uno de los responsables le dice a otro de los responsables lo que tenía ganas de decirle hace tiempo, delante de los demás responsables. Y todo el mundo... Unas cuantas situaciones de estas tengo, ¿eh? Así que capaz que la que tú estás pensando no es la misma que estoy refiriéndome yo. Digo esto por la duda. ¿Sí? Entonces, porque eso muestra que es más común de lo que uno piensa. Porque tal vez lo viste en tu iglesia, tal vez te enteraste por allí, tal vez tú fuiste parte. Y los demás se callaron, como si quedan. Hasta la mosca queda así. Y está, bueno, sí, está, no da para tanto. Dice, bueno, sí, está. ¿Y después qué pasa? Después? Cuénteme un poquito, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo han seguido muchas historias? El tiempo arregla. O si no, Pablo, discúlpame, tú sabes cómo soy, bocón, viste, ya está. ¿Está todo bien, Pablo? Sí, somos amigazos con el Pablo. ¿Está todo bien? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, señores, hagámosle caso a la Biblia. La Biblia dice que tengo que ir y hablar con el hermano. Aunque capaz que la culpa fue más de él que mía, Evodi Síndique, Efesios, Pablo le dice, no sé cuál tiene la culpa, pero arréglense. Exacto. Sí, bueno, si necesito ayuda, hay que buscar ayuda. Pero tengo que ir y hablar con el hermano, la hermana. En buenos términos, en privado. Y saben, ¿eso va a humillarte? Sí. Eso va a decir, pero dije muchas cosas. ¿Te va a hacer que te quedes colorado? Sí. Te tiene que quedar colorado.
Tiene que sentir vergüenza, pero tiene que orar e ir a hablar con el hermano. Y hablando en términos en serio, y si fue delante de los otros líderes de tu grupo, yo lo que haría, que me parece que sana heridas y da ejemplo, miren, gente, delante de ustedes el otro día le hablé mal a fulano. Me desubiqué. Ya hablé con él y ya lo arreglé. Pero delante de ustedes quiero decirles que estuve mal, número 1. No es así como se hacen las cosas. Número 2, les pido perdón a ustedes también porque lo hice pasar un momento asqueroso. Y eso influyó en la relación de grupo. Y después ya arreglamos las cosas. Sí, gracias a Dios se pudo arreglar las cosas. Eso hace que el grupo tenga relaciones sanas. Si persiste, la Biblia sigue, da el protocolo, porque ahí da protocolo la Biblia. Si el hermano no te quiere escuchar, llama a otro. Si no lo quiere escuchar, vayan y hablen con los responsables de la iglesia. Pero nosotros no le hacemos caso a la Biblia. Y después tenemos terribles líos. Y cuando uno es adolescente, jovencito, a veces el orgullo no te deja echar marcha atrás. Para colmo, después se enteraron otros que hubo esa pelea y se crea un clima asqueroso. Y si no se arreglan las cosas, eso quedó ahí. La Biblia habla de raíces de amargura. Y si no se arreglan las cosas, después el Señor, capaz que pasó que eso quedó como en el olvido, en algún momento se van a volver a juntar. Y saben, somos muy pecadores. Somos terriblemente pecadores. Y el pecado y Satanás y tú mismo, tu vieja naturaleza, te va a traer aquello que no solucionaste. Y vas a mirar al hermano y te vas a acordar de todo eso que no solucionaste. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo trabaje con libertad ahí. ¿Están ahí, muchachos? Miren que esto es importante, ¿eh? En esto sí soy viejo. Y he ido por muchos lugares, menos que muchos de acá. ¿Y saben cómo lamentablemente he visto esto? En mi iglesia y en otros lugares también. Los creyentes no le hacemos caso a Dios para resolver los conflictos entre nosotros. Y los que Dios nos pone en cierta responsabilidad, no, en general, muchas veces voy a decir, porque no siempre pasa esto y me voy a meter en problemas, sino que muchas veces no le hacemos caso a Dios. Y después la iglesia paga los platos rotos. Los adolescentes con los cuales trabajamos pagan los platos rotos. Los niños, porque aparte, ¿cómo puedes orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás. Eso dice la canción, ¿se acuerdan? Pero eso dice la Biblia también. La cantamos. Dice, examina, vamos a la cena del Señor. Con el que te peleaste en la mañana o el viernes de noche. Y participa y te paras a orar. O si sos mujer, no te pararás a orar, pero estás ahí. Y tienes terribles conflictos. Muchachos, queremos que el Señor bendiga la iglesia y lo que estamos haciendo. Oremos. Sirvamos a nuestro hermano. Resolvamos los conflictos de desavenencias como Dios quiere. Termino con los versículos que se han nombrado y se han dicho y un pasaje que se los voy a leer acá. Dice 1 Corintios capítulo 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Y si Pablo estaría acá, ¿cómo a quién nos hablaría? Si Pablo estuviera acá, ¿te hablaría como alguien que entiende estas cosas espiritualmente? ¿O no te puede hablar de estos temas porque estás en la iglesia en una cantidad de cosas? Estoy en la iglesia en una cantidad de cosas, pero no estoy haciendo un servicio espiritual para Dios. Lo estoy haciendo en la carne. Me estoy sirviendo a mí mismo. Porque era el que seguía en la lista. Entonces caí ahí, no sé ni cómo. Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo.
Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, tienen celos unos de otros, que es un tema que podría haber hablado, pero no voy a hablar porque estoy hasta las 3 de la tarde. Ojo con los celos. Ojo con los celos. Ah, Jorge, ¿sí? Ojo con la envidia. Más si veníamos caminando juntos de hace tiempo y Dios de repente empieza a usar más a uno que al otro. Ojo, qué bueno, y yo me quedé para atrás. Ojo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, y se pelean entre sí. Por lo tanto, no han madurado, muchachos, venían bárbaros, pero se quedaron. Y sabes, se ha descubierto, y yo a veces me descubro a mí mismo, que tengo algunas actitudes inmaduras total. Soy terrible viejo, 30 y pico de años de cristiano. Y hay veces que me descubro actuando como un niño en la fe. Eso es algo que uno tiene que monitorear. Cuando no le hacemos caso a Dios en los temas que hablamos, somos así. Dice, versículo 5, cada uno de nosotros hizo, o lee lo que Dios quiere, versículo 5 dice, después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Si nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Y termino con esto que también todos los que hablaron anteriormente decían. ¿Sabes qué? La obra es del Señor. ¿Quién es el que agrega nuevos a la iglesia? El Señor. El Señor, ¿eh? ¿Quién es el que da el crecimiento? El Señor. Dice, cada uno de nosotros, y espero que pueda ser así, hizo o hace el trabajo que el Señor nos encargó, teniendo en cuenta todas esas cosas que se mencionaron. Yo planté la semilla en sus corazones, tal vez es lo que tú estás haciendo, plantando las semillas en los corazones de las personas, pero otro, Apolo, la regó, tal vez tú estás regando ahora, pero Dios hizo que creciera. No importa, miren lo que dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno, me encanta, miren, será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son edificios de Dios. Bueno, eso sigue en otro tema, ¿no? Llevémonos esto, ¿no? Consideremos los modelos bíblicos, consejos del Señor, las experiencias de los mayores y disfrutemos del servicio. Porque más bienaventurado, ¿qué dijo el Señor que no está en los evangelios? Es dar que recibir. Humanamente hablando, locura para el mundo. Y como dice Mateo 25-26, qué lindo que el Señor, cuando estemos haciendo fila para entrar al cielo, que no vamos a estar haciendo fila, pero no importa, es una imagen que uso, nos diga eso que todos los que pasaron por acá dijeron. Bien hecho. ¿Cómo sigue? Sobre poco, pero hay que ser fiel, ¿eh? Entonces, esto es algo de cada día. Y qué lindo que estamos juntos, chicos, y grandes. ¿Saben cuánto aprendo yo y cuánto me encanta ver cuando voy por ahí lo que Dios hace en otros y cómo me quieren y me miman y me tienen paciencia líderes que no son de mi iglesia? Y cómo algunos también 2x3 me cincha la oreja y me hace reaccionar a algunas cosas. Y cómo me encanta que otros me consideren y se ocupen de mí, ustedes y nosotros. Estamos en los caminos del Señor. Eso tiene que existir. ¿Saben? Un mensaje de un encuentro se escucha mejor en la casa sentado.
pero todo lo demás, no. Por eso está bueno estar acá, los que pudieron estar. Siempre que, como se dice, que puedas, es bueno que estemos, pero que nos edifiquemos unos a otros. Qué privilegio nos da el Señor, ¿no? Que la gloria sea para Él y que Dios bendiga su palabra.